bien, que darle gracias a Dios por este nuevo día. Y entonces estoy a tu disposición, Félix. Tú me vas contando en qué puedo ayudarte, en qué puedo orientarte en este proceso. Eh, Comparte, organiza tu escritorio para que puedas compartir tu pantalla y trabajemos en función al material que tienes allí en tu computador. ¿Listo? O tú deseas que yo te apoye en alguna otra, en algún tema en específico para entonces yo trabajarlo directamente de aquí. Sí, acuérdate que en la parte del caso de uso era hacerle las plantillas. Si ya trabajaste porque la parte de la diagramación ya la revisamos y la desarrollamos. Si quieres que revisemos las plantillas que han generado, es válido porque acuérdate que a través de esas plantillas es que vas a hacer los diagramas de actividades. Si quieres compartir las plantillas que tienes del documento, debemos revisarlas y ver entonces en ese caso y comprobar que se esté trabajando la parte de la descripción y la especificación de esos casos de uso de forma correcta. Porque ese paso a paso que vas a colocar en las plantillas, esa es la siguiente actividad, Félix. Caso de uso es una. La siguiente es historias de usuario. Y la siguiente, ojo que la historia de usuario también tiene que, acuérdate que historia de usuario hay que analizar el SRS que tenemos allí. Y la siguiente, que creo que es la última de ese resultado, es el diagrama de actividad. A cada caso de uso que nosotros identificamos en ese diagrama de UML, hay que hacerle el detalle del diagrama de actividad. ¿Y cómo hacemos el diagrama de actividad? De ese paso a paso que tienes definido en las especificaciones de casos de uso, ahora lo vamos a hacer de forma gráfica. Por eso es importante que el paso a paso que tengas en el detalle de esos casos de uso lo tengas al menos estructurado de una forma lógica y coherente de la ejecución de ese proceso, porque eso hay que representarlo en un diagrama de actividad. Si quieres, hacemos un diagrama de actividad de una de las plantillas que ya tienes revisada y hechas, y entonces para que entonces ya poseas el material, o al menos la práctica, para que tú puedas desarrollar la siguiente, ¿te parece? Ok. Entonces yo espero aquí, me comentas cuál curso nuevo te aparece. Acuérdate que nos inscribimos en varios para que ustedes trabajaran en formaciones complementarias. Ese es el que estás desarrollando. O tienes, no puedes tener dos tecnologías activas. O te inscribiste en otra tecnología y te la aprobaron. Acuérdate que tenemos problemas con Sofía Plus. No, no sé si eso tenga algo que ver porque no puedes tener dos tecnologías activas. De todos modos, si quieres, el debido proceso, nosotros que estamos en esta área informática, evidencia, Félix, captura de pantalla, por si en algún momento puede generar eso algún tipo de inconveniente más adelante en tu formación o en el desarrollo de la que tienes en este momento, captura pantalla para que quede evidencia de eso que tú me estás mencionando, que pudo haber sido un error de Sofía Plus y cuando ellos traten de repararlo no vayan a sacarte la que realmente estás usando. De todo hay que capturar pantalla. ¿Revisaste?
Ok. Es que nuestro SRS lo que es tedioso con tanta corrección de la parte de redacción y de organización. No es tan complicado, sino que el trabajar con estos documentos que van en función de la norma a veces aburren. Realmente lo que dicen muchos de los programadores, que a veces seguir tanto la parte de la norma es tedioso porque son mucho la parte de documentación que piden y mucha la información. Tiene que tener en cuenta que el hecho de trabajar con normas siempre nos va a exigir esos artefactos de evidencia. Y la idea es que ustedes salgan, al menos en la formación, con conocimientos básicos de la norma. Dale, envíame el caso de uso, yo lo abro desde aquí y vamos a hacer entonces nuestro diagrama de actividad, al menos de los primeros casos que tengas establecidos allí. Y ve abriendo entonces el Star UML para de una vez en el mismo proyecto que hemos desarrollado, empieces a adicionar allí tus diagramas de actividades. Acuérdate que tenemos 4 de diagramas. ¿De cuál me estás hablando específicamente? A ver, yo me veo por aquí. Tenemos 4 evidencias que hablan de diagramas. Sí, el diagrama, modelo de casos de uso ya lo teníamos hecho y lo habíamos revisado. Falta solamente el de actividades y el de dominio, es decir, tu descripción. La descripción detallada son tus especificaciones, que es la plantilla que vas a emplear. Esa es la que faltaba para cada caso de uso. Tú me ibas a hacer, en ese caso, vamos a trabajar las historias de usuario. ¿Tienes algunas historias previas en las que tengas para? Ok, listo, no hay ningún inconveniente. Entonces, ¿qué necesitamos para trabajar historias de usuario? Acuérdate que historias de usuario son esos requerimientos que no son funcionales, es decir, no son procesos que ya hemos identificado dentro de mi caso de uso. Mis historias de usuario van a depender de lo que tú en las entrevistas desarrolladas con tu cliente establecieron como requisito. Pueden ser funcionales porque él lo manifestó o pueden ser no funcionales. Ya eso va a depender de la información que tú recogiste con las fuentes con las que trabajaste. Si tienes la primera evidencia de historias de usuarios que se desarrolló en la actividad de proyecto 1, compárteme esa. Vamos a revisar qué historias de usuario tienes allí, vamos a determinar si ya están buenas, entonces para pasar a la siguiente actividad. En este caso a la siguiente evidencia. Compárteme esas historias de usuario para trabajar en función de ellas. A ver, vamos a revisar. No, todavía no me las he enviado. Lo que pasa es que nuestras evidencias siempre han casado a las historias de usuario con el informe de requerimiento. Entonces, mira, vamos a abrir territorio. Aquí lo tengo. Y recordemos que sí, todas estas evidencias que tienen que ver con historias de usuario, pero vamos a abrir el documento que tiene las historias de usuario y las plantillas también. La misma plantilla que se trabajó en la actividad de proyecto 1 sigue siendo la misma para el proyecto 2. ¿Por qué no ha cambiado? Lo único que cambiaron fueron los de casos de uso. A ver, permíteme compartir, que estoy buscando. Aquí. Vamos a revisar. ¿Cuál es la que corresponde? Vamos a seguir el orden como mencionaste. Ok. Permíteme, yo minimizo aquí el video para que nuestra calidad de audio esté correcta. Permíteme tomar
la evidencia que hay que estar enviando cada vez que tenemos alguna conexión. Y aquí estamos, Félix. Mira. Entonces, según el orden que tenemos, trabajamos con casos de uso. Aquí está. Evidencia, lenguaje UML, elaborar las plantillas de casos de uso. Esas son las que tenemos en este momento, que fue la que hicimos la sesión pasada. ¿Qué falta de esas plantillas? De esas plantillas te faltaba hacer el detalle de la especificación de cada una de ellas. Entonces, ¿qué significa el detalle de la especificación? Recuerda que aquí en el material de formación, específicamente donde dice material complementario, está la plantilla mejorada de especificación de casos de uso. Esa es la que vamos a utilizar para esta evidencia. ¿Por qué? Porque esa es, aparte que la menciona la plataforma como el criterio, esta es la que ya tiene incluida esas otras 3 filas que representaban al autor, que representaban la descripción de los autores, la descripción del quién desarrolla el caso de uso, y ya no tenemos un flujo alternativo, sino que ahora estamos mencionando, vamos a descargarla. Esta la creo que estabas trabajando tú en tu material. Vamos a descargar esta. Ajá, fíjate que aquí la tenemos. Aquí ya no tenemos, a diferencia del formato anterior, ahora aquí tenemos un flujo alternativo, no una excepción como lo llamaban ellas, como se estaba mencionando en la plantilla anterior. Ahora aquí se llama flujo alternativo. Esta es la que vas a utilizar para complementar esta evidencia de lo que corresponde a... Ok, estamos aquí. A esta evidencia los diagramas de casos de uso. Montas el documento, colocas los diagramas y empiezas diagrama primero y después empiezas con cada una de las plantillas de los procesos que estás, en este caso, empleando para esa representación de ese modelado. Segunda evidencia, ahora sí viene la evidencia de la que corresponde a las historias de usuario. Acuérdate que esta parte de la historia de usuario se trae ciertos elementos de lo que es nuestro informe de requerimientos de usuario. Entonces, ¿qué se trae? Toda la primera parte, mira. Se trae perspectiva, funciones, características, primera y segunda parte del informe de requerimientos de usuario. Nos dice que, aparte de eso, al final, en la parte de ese anexo, nosotros vamos a colocar allí nuestras historias de usuario. A ver, ya me enviaste la que tú tenías allí para revisarla. No me la has enviado, Félix. ¿La vamos a compartir desde tu escritorio o quieres que yo la evidencie desde aquí? Tú nos compartes tu escritorio y revisamos desde tu PC, o si deseas, entonces revisamos ese material desde mi computador. Entonces necesito que me compartas el documento. Ok, entonces envíame ese documento por el WhatsApp para entonces compartirlo desde aquí. Y de igual forma, ya las historias de usuario no tienen mayor complejidad, porque todo va a depender de lo que sean esos requisitos adicionales que el cliente haya manifestado. Lo que necesitamos es establecer en nuestras historias de usuarios cuáles van a ser esos criterios de aceptación. Ese es el valor más importante que cuando se trabaja con historias de usuario, es decir, cuando el cliente considera que está satisfecho con el desarrollo o con la definición de ese requerimiento. Ese documento de esa evidencia. Acuérdate que tenemos, ¿qué necesitamos, Félix? Necesitamos el requerimiento de usuario. Mira, aquí lo tengo. Necesito el SRS, como que si fuéramos a entregar esta evidencia de una sola vez. Mándame SRS y mándame las historias de usuario que hiciste en la primera actividad de desarrollo. Porque si están bien, las historias de usuario no han cambiado, siguen siendo las mismas. Lo único es que si tú consideraste que había algún requerimiento que no lo anotaste bien, o que se te pudo haber pasado, o que mi cliente en la última entrevista que tú tuviste con él se dio cuenta que le hacía falta algún detallito a definirte dentro del desarrollo del proyecto, entonces ahí sí debemos incluir una historia de usuario nueva. Pero si se mantienen los mismos requisitos que él te dijo desde la evidencia de historia de usuario pasada, entonces no hay mucho cambio
con respecto a esa evidencia. Ok, espero entonces que me envíes esa parte. Aquí lo tengo, esto. Vamos a descargar. Lo voy a poner aquí. ¿Dónde están los muchachos? Ok, veo por aquí que tienes un mensajito. Ya voy a darme a revisar que estaba descargando. Acuérdate que las historias iban anexadas en esa última evidencia que era esta parte. Mira, la vamos a ubicar aquí. Vamos donde dice contenidos. Se llamaba, la primera era historias de usuario y la segunda era ya esta parte donde estábamos en validación de requisitos. Ahí no estructural para el análisis del proyecto. Ofimática. Aquí es donde estamos nosotros. Fíjate que aquí nos desglosaron. Aquí dice elaboración de historias de usuario. Me vas a enviar de las primeras evidencias que trabajamos esta. Informe de evaluación de requerimiento. Yo creo que esta parte del informe era el que tenía el SRS, a ver, requerimientos funcionales, este que dice evidencia de documento de especificación de requisitos. Esa es la que me mandaste allí, la especificación de requerimiento. Listo, allí tienen que estar las historias de usuario incluidas según esa evidencia. Vamos a revisar. Recuerda que las historias de usuario, esta evidencia la debe tener como un anexo aquí al final. Mira, ve, las tienes aquí, ¿viste? Entonces vamos a revisar esto que está aquí porque forma parte de esa evidencia. Entonces, ¿qué me dice lo que debe tener la guía? Vamos a revisar de una vez nuestra guía. Okay. ¿Qué debe tener este material de formación? Esta guía que tengo aquí. Mira, que la tengo. A ver, permíteme. Esta me dice. ¿Qué debo tener para esta evidencia? Voy a tener todo lo que tengo de este SRS, así mismo en la versión como la teníamos, desde perspectivas hasta requerimientos no funcionales. Fíjate que aquí en los requerimientos funcionales me está impidiendo que incluya los casos de uso. ¿Qué quiere decir? Que esa evidencia que acabamos de terminar de casos de uso, aquí también debes incluirla. Por eso la idea es tratar de entonces que esa que terminaste ya de los casos de uso que hicimos, deben incluirse en esta evidencia nueva. Entonces, las evidencias de los casos de uso se incluyen donde llegamos a la parte de los requisitos funcionales. Entonces, mi informe que me estás enviando de la licitación de requisitos, vamos a empezar desde el principio. Ok. Pongámoslo así para que se pueda visualizar mejor. Vámonos desde el principio y yo tengo todo. Ajá, esta parte ya se había revisado, estaba correcta. Aquí no debe haber documento azul, Félix. Esto tenés que dármele una fecha. Coloca aunque sea la primera revisión. Y no hay ningún problema que sea una fecha pasada. Igualito eso se va a modificar si tiene alguna nueva inclusión de algún requisito. Pero no dejes el texto azul. Porque por la norma eso debe cambiarse. Mira, aquí. Fíjate que tenemos el logo. En este documento que me estás enviando, aquí tengo el logo del anterior, no tengo el nombre de tu archivo. Esto creo que, mira, a ver, se maneja igual. Aquí me tienes que cambiar esto. Aquí vas a incluir ese logo que tienes aquí adelante. Este que tienes acá. A ver, vamos a de una vez a sacarlo de aquí. Y vamos a ponerlo acá. A ver. Ah, ok, dale. Yo espero. Yo decía, bueno, ya esto no lo habíamos revisado. Dale, yo espero a que me envíes el correcto entonces para hacer la revisión.
¿Lo conseguiste, Feli? Avísame cuando lo envíes, por favor. Feli, ¿lo conseguiste? Que es el último que habíamos revisado, que ya tenía el logo en la parte superior y que era solamente detallitos que había que me dijiste que ya estaba corregido. Que vamos a revisar a ver si ya se lo enviaste. A ver, aquí hay otro. Vamos a descargar este otro. Aquí me la asesoría. Ok, vamos a revisar. Ajá, mira, igualmente tenemos la fecha todavía, después de darte cuenta, no sé si estoy compartiendo la pantalla para ver. Sí, ok. Permíteme, yo coloco esto en su lugar. La fecha, colócale cualquier fecha tentativa, la idea es que no quede ese texto así en azul allí. Aquí ya está Century, especificación de requisitos, listo. Muy bien. Seis bolsitas, una por cabeza. Ah, lo he traído. Ah, dale, papi. Okay. No te pares. Ahí están los temblitos para que sepan cómo lo distribuyen, porque le entrega a Miguel y no dura un cuarto de hora. No, se sienta a comerse todo eso de una vez. Ajá. Aquí, esta parte, Félix, ve. Nos quedó esta tabla, no sé si es porque la forma como yo lo abrí, de todos modos revisa. Esta tabla quedó, primero, con demasiado espacio de separación y segundo, quedó dividida. O la subes toda a esta página, que no creo que sea posible porque mira que ya está, tú está manejado. O, a ver. Ah, ok, perfecto. Dale que debe ser entonces esa forma, la descarga. Entonces, ¿sabes qué es lo que podemos hacer? Cuando subas las evidencias, trata de subirlas todas en... No. Trata de subirlas todas en PDF. Agarra tu documento y guárdalo en PDF.
para que cuando yo me traiga los documentos o revise documentos no pase esto que está ocurriendo aquí. Porque simplemente el PDF es como una captura de pantallas, todas son imágenes y no altera el formato del documento. Cuando tú me lo envías así, él se adapta a la plantilla normal que yo tengo y obviamente cambia muchas de los espacios y de las definiciones de formato que están allí. Perfecto, entonces si tú me dices que está bien, listo. Dependencia, requisitos específicos. Ok, esto ya lo habíamos revisado y toda esta parte estaba correcta. Esta evidencia nos dice que debemos traernos hasta esta parte de requisitos funcionales. Que aquí están los detalles. Este caso de uso ya no van con este formato. Acuérdate que ya esta otra evidencia lo que vas a hacer es un guardar como y empezar a modificarla. Aquí ya en esta evidencia van ahí son las plantillas nuevas que le estás incluyendo a los diagramas de casos de uso que hicimos en la sesión pasada. Aquí fíjate que esta es la versión vieja, habla de excepciones. No me habla ni el autor ni me coloca la fecha. Entonces vas a tener que empezar aquí a cambiar. Se van a tener que cambiar aquí entonces cada una de estas especificaciones que tú tienes. Ya estos casos, ya estas especificaciones y estas plantillas de casos de uso no son las que vamos a implementar. Aquí las que se desarrollaron en la evidencia y en la asesoría pasada con respecto a tu diagrama de casos de uso es la que vas a colocar aquí de ahora en adelante. Requisitos no funcionales están bien, que están revisados: seguridad, cifrado, la fiabilidad, la mantenibilidad y la portabilidad. Perfecto. Y entonces ya aquí en mis apéndices vienen las historias de usuario. Entonces vamos a revisar esta parte de historias de usuario. Ok. Félix, te estaba comentando, de todo modo, ahora que esto queda grabado en el video, que aquí sí te toca cambiar esto. De resto todo está, acuérdate que ya lo hemos revisado y estaba correcto. Pero ya estas plantillas no son las que debes incluir aquí en este formato. En esta nueva evidencia aquí debes poner las plantillas nuevas que estás desarrollando en la evidencia de casos de uso. Y si es conveniente, nuestro formato aquí de requerimientos de usuario nos permite incluir el diagrama de casos. Si quieres incluirlo aquí, cuando llegues a requisitos funcionales, ahí empiezas si quieres incluir el diagrama de UML. Es válido porque eso nos lo permite en este caso Sí, las plantillas de historia de usuario son las mismas. Lo que cambió aquí fueron las plantillas de casos de uso. Estas sí las que tienes que cambiar. Pero las historias de usuario son exactamente las mismas. Vamos a revisar entonces cuáles tienes definidas aquí. ¿Qué hacemos para trabajar mi plantilla de historias de usuario? Ok, me cambiaste la orientación. Pero entonces tenemos el problema del formato. Sí, cuando me envíes el documento, trata de enviarlo en PDF, porque fíjate que mira, aquí se montaron las historias y de verdad no entiendo. No, cuando hablamos de versiones nuevas, si es lo que tú me llamas la versión allá que dice versión tal, no, esas versiones es en función a los que modifican esas versiones son el equipo de desarrollo. Los que modifican eso son los equipos de ingeniería de requisitos, porque ellos son los que comienzan a hacer la planificación y determinan si hay alguna novedad y evalúan la novedad que tenga el cliente con respecto al desarrollo del sistema y la incorporan en nuestro nuevo RS. Nosotros lo que estamos haciendo son modificaciones para entregar evidencia. Si quisiéramos hacer una nueva revisión o una nueva versión de nuestro informe de usuario, tendríamos que cambiar sustancialmente algunos de esos requisitos funcionales. Es decir, ponte que el cliente te dijo que ahora necesita un nuevo módulo de funciones en tu sistema de desarrollo. Ponte que tu cliente te dijo, mira, yo ya no quiero que nada más trabajemos 3 personas, sino que yo quiero que también haya un externo, sea un consultor externo, no sé cómo deseen llamarlo, y quiero que él también tenga acceso tanto para crear usuarios, que tenga las funcionalidades que tienen los abogados de ustedes en su bufete. Entonces ahí estás incluyendo significativamente un cambio dentro de los requisitos funcionales de tu proyecto.
ahí sí tendríamos que hacer una segunda revisión. ¿Por qué? Porque el mismo cliente que te indicó estos nuevos cambios tiene que validar que realmente eso que nosotros incluimos, analizamos y volvimos a rediccionar, porque nos obliga a cambiar todos los diagramas, nos obliga a cambiar la estructura de nuestro informe de requerimiento de usuario, porque hay que incluir ese nuevo requisito, y eso sí, ahí sí tendríamos que hablar de una nueva versión, una nueva revisión. Pero esto que estamos haciendo son simplemente modificaciones que hace en función del fondo para entregar nuestra evidencia. Aquí no puedo visualizar bien porque si quieres hazme un favor, agarra este mismo documento, tú lo tienes allí en tu PC y guárdalo aquí como un PDF y mándame ese PDF. ¿Por qué? Porque es que aquí me lo está cambiando y no me deja visualizar bien esta parte, no se entiende. Y es lo que estamos revisando en este momento. Vamos a revisar son esas historias de usuario. Entonces no las veo bien porque el documento salió alterado cuando cambié con la plantilla. Guárdalo, el que tú tienes allí como PDF, y envíamelo por favor. Fíjate que si mis historias de usuario, mis historias de, en este caso, mis especificaciones de caso de uso, si tienen una modificación, y esa es la que tienes que, esta plantilla es la que tienes que incluir como nueva dentro de ese informe que me mandaste, de ese SRS. Entonces necesito que tomes ese SRS, lo guardes como un PDF y reenvíamelo por favor si eres tan amable para poder visualizar bien las historias de usuario. Ok, ahora sí vamos a descargar y esperemos que este sí me permita visualizarlo de forma correcta. Ok, pero entonces no lo voy a abrir con esta aplicación, déjame abrirlo. Yo abro esto con Acrobat Reader. Listo. Ok, ahora sí lo tengo acá. Entonces vamos a revisar esta última parte que era lo que nos faltaba. Ya habíamos esto. Fíjate, ve que así sí. Por eso siempre se pide que las evidencias monten ustedes en plataforma, lo hagan en PDF, porque nos evitamos estos problemas de los cambios de fuente, de formato, de opciones que tenemos allí. Entonces vamos a revisar. Aquí tengo mi primera historia de usuario. Lo hace, me dice el cliente quiere registrarse. Ajá. Él solo quiere registrarse, pues él registra requisito para usarla. Ojo, aquí no es requisito. Cuando hablamos del resultado es qué pasa si el proceso se lleva a cabo de forma correcta. Eso es lo que significa mi resultado, mi razón, o sea, para qué yo estoy haciendo este proceso. Entonces, ¿cuál sería en este momento mi razón o resultado? Sería cliente registrado para poder utilizar la aplicación, no un requisito, porque requisito lo estás definiendo aquí como una precondición y realmente esta plantilla de historia de usuario no me está limitando, determinando alguna característica para poder establecer un requisito. Lo que quiere aquí el cliente, fíjate que su nombre lo dice, él quiere registrarse. Entonces, ¿cuál es el resultado de que el cliente se registre? Entonces aquí ya te daría cliente registrado para utilizar la aplicación. Entonces, ojo aquí con esta parte de la app, porque acuérdate que
estamos definiendo si lo vas a hacer a través de una plataforma web o lo vamos a hacer a través de una aplicación móvil. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, si quieres, trabájale donde diga app, colócale aplicación, para que al final tú determines, dependiendo el tiempo de ejecución, dependiendo la dedicación que le vayas a generar a esta herramienta, porque recuerdo y te comento que sabes que no es igual programar para un entorno web que programar para un dispositivo móvil. Trabajar con las apps requiere un poquito más de dedicación, aparte que lo que tú no es tan fácil que tú me digas, ojo que tampoco es imposible, sino que acuérdate que necesitamos, no todo lo que se publica en internet, Google lo acepta, entonces también hay que trabajarle esa parte de los requisitos. Entonces, como en este momento estamos apenas haciendo ese análisis y definiendo estas características, te recomendaría que en la parte donde diga apps, trabájale ese término y colócale aplicación, ya sea móvil o ya sea web. Al final, todo cuando ya estemos en la parte de la planificación y de la codificación, tú determinarás si lo quieres hacer vía móvil o lo quieres hacer vía web, la que te resulte según tu criterio. Pero en este momento, trabájalo así como aplicación o software, como quieras emplearle. Pero no vayas directamente a determinar esta parte de la app. Porque, ¿qué pasa? Acuérdate que nuestros usuarios pueden generarse hasta expectativas diferentes con respecto a lo que se va a desarrollar. Y eso también puede ser un criterio que en algún momento pueda ser de no aceptación con lo que tú estás desarrollando. Entonces tú le colocas aquí y al final, por darte un ejemplo, determinaste que era mucho más rápida la aplicación, sale mucho más económico trabajarlo con un servidor en la nube, porque ellos te dan criterios de seguridad y que es lo que tú necesitas, tener cierta garantía de la información con la que estás manejando, y eso te lo presta un servicio en la nube. Resulta que la apps tal vez no te dé esos niveles de seguridad que tú manejas de la información, porque acuérdate que cuando trabajamos un móvil, el móvil es como ese trampolín, como ese punto de partida para hacer esos procesos o esos movimientos en las operaciones. Y tal vez no te manejes esos criterios de confidencialidad que quedan muy expuestos, tal vez muy vulnerables en una app, a diferencia que tenerlo en una plataforma en la nube que te da criterios de validación, de seguridad de los datos, de integridad, etcétera, etcétera, cositas que vamos a aprender durante la formación. Entonces, mientras definimos exactamente qué es lo que quiere, porque el cliente puede decirte y nosotros vamos a proponer cuál sería la mejor solución, cambia ese término, donde aparezca apps, colócale aplicación o software, mientras se define claramente cómo se va a trabajar esta parte. Listo. Entonces, aquí obviamente cambiamos esta parte donde dice que requisito para la app, no. La razón o resultado de que este proceso se realice de forma correcta es datos del cliente registrado para utilizar en la aplicación, o para utilizar en la plataforma, o para utilizar en el software. Porque esto es lo que significa el criterio de aceptación. Ese criterio de aceptación es dónde partimos, de dónde partimos y hasta dónde llegamos. Entonces, siempre todos los criterios de aceptación van a llegar aquí, a este resultado. Entonces, el resultado no es un requisito, el requisito es una entrada, el requisito es algo que yo voy a necesitar. El resultado es algo que ya está hecho, que ya está procesado. Entonces, ojo aquí con esta parte del resultado. Esto es lo que te dice el enunciado de la historia. La primera parte siempre de una historia de usuario representa como esa descripción general. Ahora, cuando yo voy a mi detalle en cuanto a criterios de aceptación, cómo serían esos flujos de información, cómo sería ese manejo de la data de ese usuario o de esa información que va a incluirse en esta historia que tú estás describiendo para que sea efectivo. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios que se pueden presentar cuando la persona quiera registrarse? Primero, que obviamente, así como lo tienes allí, que él no esté registrado. Perfecto, si él no está registrado, quiere decir que yo lo registro. ¿Qué otro escenario se puede presentar? Ah, mira, que él ya está. Entonces, si él ya está, yo simplemente mensaje de error o mensaje de mira, tú ya existes, introduce tu usuario y valídate nuevamente. Y la otra, que el usuario no se pueda registrar.
Entonces, ojo allí, cuando este es criterio que el usuario no se pueda registrar, no es que el usuario no se pueda registrar, porque el usuario se va a poder registrar mientras, acuérdate que tenemos un criterio de disponibilidad que estás mencionando allí. Yo no puedo afirmar, en este caso como un criterio de aceptación, que el proceso no se va a llevar nunca a cabo, como lo tienes en este caso definido allí. ¿Cuál es el posible escenario que no exista para el registro? Ojo, para el registro, estamos hablando solo registro. Entonces, si un usuario no se puede registrar, quiere decir que nuestro sistema no funciona. ¿Por qué? Porque no estamos, en este caso, brindando lo que estamos mencionando dentro de los requisitos funcionales. Entonces, te recomendaría que este tercer criterio que tienes aquí de aceptación no lo incluya, porque tú mismo estás dándote, como quien dice, una puñalada. Es decir, yo voy a hacer un sistema que no funciona. No, eso no se hace. Entonces, la idea es tratar de manejar los dos posibles escenarios, si se puede o no se pudo, el sí o el no, o el verdadero o el falso, que el usuario no esté registrado o que el usuario sí ya esté registrado. Que la persona no se pudo registrar, bueno, eso no lo vamos a manejar nosotros como un criterio de aceptación, porque aceptar que no se pudo hacer el proceso es como aceptar que el sistema no vaya a funcionar. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos definiendo estos criterios de aceptación en mis historias de usuario. ¿Listo? Entonces eliminamos el criterio 3 que tenemos aquí y acá vamos a seguir revisando. ¿Qué pasa si el usuario no está registrado? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, el cliente entra, la app dijimos a la aplicación, debe seleccionar la opción registrarse. Ojo, aquí sí debemos en la parte del contexto imaginarnos cómo nosotros nos registramos siempre en muchas aplicaciones en línea. Siempre debemos seleccionar la opción registro. Debemos seleccionar el botón de usuario nuevo, porque también lo llaman así, usuario nuevo. Debe eso indicarlo aquí. El cliente selecciona la opción usuario nuevo o registrarse. Hace clic, si es un botón, o hace clic en el menú, como lo vayas a trabajar tú allí. Selecciona en el menú la opción de registro y valida su información. Introduce, no sé qué vamos a pedir, que vaya a colocar primero, que introduzca su documento de identidad, puede ser un campo válido para que en este caso él verifique si existe o no existe. Entonces, listo. El cliente accede a través del menú a la opción de registrarse. Se despliega un formulario donde se solicitó documento de identidad. Hasta ahí llegué a mi contexto. ¿Qué pasa? Es el evento, es lo que se sucede, es lo que vamos a verificar cuando el usuario no esté registrado. Mira, entonces resulta que el usuario no está registrado. ¿El evento cuál sería? El usuario, se verifica que el usuario no exista y se despliega el formulario completo para que el usuario lo diligencie. ¿Cuál es el resultado o el comportamiento esperado? Tiene que ser exactamente el mismo que tenemos aquí. El registro del usuario se hizo de forma satisfactoria, cumplido. Ahí terminamos con este primer criterio. Vamos con el segundo posible situación que se presenta cuando el usuario ya existe y él quiere registrarse como un usuario nuevo. ¿Cuál es el contexto? Exactamente, el cliente hace lo mismo que la vez anterior. Puedes, si quieres, unir estas dos celdas. El cliente selecciona en el menú la opción de registrarse o usuario nuevo. Se despliega un formulario que solicita la inclusión de su documento de identidad y se le da la opción verificar. Listo. ¿Qué significa ese botón de verificar o esa opción? Determinar si va a base de datos y verifica que en este caso la persona no existe. ¿Cuál fue el evento? El usuario, se comprobó que el usuario ya existe. Se envió un mensaje de alerta donde indica que su usuario ya está creado y debe simplemente iniciar sesión. Listo. ¿Cuál es el resultado o el comportamiento esperado en este momento? No estamos hablando de ingreso. Aquí no puedes colocar este resultado, porque acuérdate que el resultado es, en este caso, el registro completo.
Estamos hablando de registro, no podemos accesar a la app porque el ingreso es otro requisito, porque al ingresar tú tienes que validar los datos en base de datos, y aquí estamos solamente trabajando el posible escenario que la persona ya existe. Entonces, ¿cuál es el resultado esperado en este momento que la persona ya existe? Los datos del cliente ya se encuentran registrados en el sistema. Mensaje, si quieres colocarlo allí, mensaje indicando que datos del cliente ya existen, porque lo que estamos esperando es que él esté registrado. Obviamente, entonces eso hay que corregirlo aquí. A ver, permíteme, yo no sé si estoy o tú todavía estás conectado aquí. Así, Félix. Te pregunto, ¿esa parte se entendió de esas correcciones que hay que trabajarle a esa plantilla de historias de usuario? Porque no sé si estoy hablando, pero igualito te voy a dejar la grabación allí para que tú la revises después. Déjame verificar la otra historia de usuario que tienes allí en el documento. Ya establecimos las observaciones. Vámonos con la tercera. Bueno, aquí tengo dos historias de usuario. Aquí hay otra historia de usuario. Esta historia de usuario lo está haciendo abogado o personal de la empresa. Ojo, ¿quién es el personal de la empresa? Si recuerdo los usuarios, nuestros casos de uso, tú tenías 3 usuarios, ¿no? Tienes al cliente, tienes al abogado y tienes a la secretaria. Entonces, ojo aquí que no sería personal de la empresa, sino que sería la secretaria, porque la idea es tratar de que los roles sean los mismos en todos los modelados que tú vayas a emplear. La empresa necesita revisar las citas agendadas. Bueno. ¿Y qué pasó con la agenda mía? Bueno, este caso es, él quiere revisar, listar las agendas que tenemos. Más o menos que eso, creo que eso es lo que aparece allí. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? En esta historia de usuario dice, estar informados no vamos a estar informados porque eso es un proceso cognitivo que depende de la persona. Nosotros no estamos informados. Tú tienes que hablarlo en función de lo que hace la herramienta. ¿Qué es lo que va a hacer la herramienta cuando tú quieres ver cuáles citas tienes en el programa? Entonces, tu resultado sería listado de citas agendadas o resumen de citas del día, si lo quieres por día, si lo quieres por semana, si lo quieres por mes. Obviamente que debería ser por día, ¿no? Entonces, eso no lo veo aquí. Debes decidirme, háblame de un criterio de frecuencia en tiempo. Si lo quieres por día, si lo quieres por mes o si lo quieres por semana. O simplemente lo quieres los 3. Entonces ahí tendrías que trabajar estos criterios de aceptación con esos 3 periodos de tiempo con los que quieres mostrar. ¿Cuál sería mi resultado en esta historia de usuario? Tiene que ser lo que te va a mostrar la herramienta cuando tú le des una opción de revisar las citas. ¿Qué es lo que vamos a ver? Un listado o un informe o un documento, como quieras llamarlo tú. Entonces, ¿qué sería lo que tendría yo aquí? Bueno, tendría un listado de las citas agendadas, de las citas programadas, como lo tienes tú mencionado aquí. Entonces, lo que te va a brindar a ti la herramienta va a ser el listado de las citas programadas. Entonces, esta parte de estar informados, así como lo redactas, eso es un proceso propio personal de tu cerebro. Entonces, tú te informas con lo que lees, tú te informas con lo que te documentas de datos. Entonces, eso ya no va a depender de la herramienta, sino que va a depender de la persona. Entonces, tú simplemente aquí debemos siempre reflejarlo en función de la herramienta que estamos desarrollando. Entonces, aquí sería, mi resultado sería listado de citas programadas. Perfecto. Según el criterio de selección, importante definirlo allí. Entonces, vámonos a nuestro criterio de aceptación. Primero, que todo ocurra bien. Revisar las citas agendadas. Vamos a revisar citas agendadas. ¿Cuál va a ser el contexto? No. El contexto debe ser, primero, la persona, una vez ingresado al sistema, selecciona la opción en el menú, listar citas programadas, escoge la fecha o el rango determinado de las citas que desea visualizar y ahí hablamos del contexto. O sea, yo me estoy ubicando con el usuario qué es lo que va a hacer para hacer esa lista. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el evento? El evento sería mostrar las citas en el rango de tiempo establecido por la selección. Listo. Ese es mi evento. Mi evento es lo que activa
ese proceso para que se genere. ¿Cuál sería entonces mi resultado esperado? El mismo que tenemos al principio. El listado de las citas programadas. Allí lo tengo. ¿Cuál sería el caso? ¿Cuál sería el otro posible caso en cuanto a este proceso? No lo veo ningún otro posible caso. Que no haya cita, pero es que obviamente ahí no dice, yo no voy a hacer un sistema que me muestre lo que no existe. Que, que necesita, como lo dices allí, citas reagendadas, que se modificaron, que las citas pueden tener una nueva fecha en este caso, para ejecutarse, pero obviamente el sistema no te va a mostrar lo que se cambió, o al menos que el cliente desee eso, y eso ya no, ya es otro, ahí tendrías que trabajar otra historia de usuario, porque estás manejando un proceso diferente al que tenemos aquí, que solamente mostrar las citas que sí están agendadas. Entonces, me hablas, reorganizar citas agendadas, no. Esto de reagendar es otro proceso y no lo puedes incluir dentro de este que solamente quiere ver las citas. Ahí tendrías que hacer otro criterio. Entonces ya aquí mismo sí lo puedes trabajar. Haces una historia de usuario 3 que lo hace la misma persona, el mismo abogado. ¿Cuál sería tu característica? Deseo reagendar, reprogramar una cita. Pero el que desea reprogramar la cita no va a ser el abogado o la persona. El que desea reprogramar la cita va a ser el usuario también. Entonces aquí tendrías que incluirlo en la parte de la historia de usuario del rol del cliente, porque él es el que desea reprogramarse su cita, porque él lo va a hacer con el sistema. A menos que tú me digas que el que asigna la cita es directamente el abogado. El abogado lo que puede hacer en este caso es mostrar su disponibilidad. Eso sí es otra cosa y lo puedes trabajar como otra historia de usuario. El abogado quiere establecer la disponibilidad para atención de las personas. Listo. ¿Qué es lo que vamos a tener como resultado? Vamos a tener un horario de disponibilidad del abogado. Listo, aquí. Visualizar horario de disponibilidad del abogado. Entonces, revisar citas canceladas. No, porque fíjate que estos dos criterios no van con esta historia de usuario. Porque citas canceladas es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que tú tienes aquí. Citas programadas. Esto es otro criterio y esto es otra historia de usuario. Entonces, lo puedes trabajar. Si es la misma persona, tú simplemente llegas y haces otra historia de usuario 3, revisar citas canceladas. ¿Y cuál es el posible caso de que no esté cancelada, que esté programada? Entonces, no existe otro posible caso. Aquí son más directos los procesos, cuando hay, en este caso, acciones o funciones que no tienen una posible opción delusiva o no, como ocurrió en el caso que tenemos aquí del usuario registrarse. Puede ser que esté, puede ser que ya esté registrado. Aquí hay dos posibles escenarios. Este tercero ya dijimos que no va aquí. Cuando estamos acá, me está diciendo que lo que quiere es ver las citas agendadas. Obviamente, ¿cuál es el único caso posible que vamos a tener? Que él pueda listar las citas agendadas. Pero yo quiero ver las que se cambiaron. Eso no es lo mismo que tú me estás diciendo aquí. Eso es otra cosa. Entonces, hay que abrir una historia de usuario 3 y decir, permitir reprogramación de citas. Pero la reprogramación de citas no lo hace el abogado, lo hace ¿quién? Entonces, eso tienes que establecerlo bien. Si la reprogramación de las citas lo hace el abogado, lo dejamos aquí. O si la reprogramación de citas lo puede hacer el señor cliente desde el sistema, porque él dice, mira, yo debo tener una opción de que yo pueda cancelar esta cita porque ya no puedo asistir. Yo cancelo esta y veo cuál es la disponibilidad que tiene el abogado y me programo en otro horario. Hasta donde yo tengo entendido, eso lo hace el cliente, no el abogado. Entonces, esta parte de la reagendamiento no lo hace el abogado, lo hace el usuario, lo hace el cliente en este caso, porque él conoce el tiempo que tiene allí. Pero ¿cuáles esos nuevos horarios que él se quiera reprogramar? Mira, resulta que yo necesito aquí, como abogado, poder mostrar o establecer mi disponibilidad horaria, porque yo solamente puedo trabajar con las personas los días miércoles. Entonces yo debo, como abogado del bufete, establecer, mira, mi nombre con mi código. Yo quiero definir que solamente mi horario de atención va a ser los días miércoles. Eso lo quiere como abogado. Entonces, eso representa otra historia de usuario. Y lo mismo aquí en esta parte. Revisar citas canceladas. Eso es otra historia. Eso no puede entrar dentro de la misma que tengo aquí. ¿Por qué? Porque ahí es otra información diferente a lo que es programar, a lo que es cancelar.
Bueno, ¿y para qué yo quiero ver qué citas se han cancelado? Bueno, puede ser que la persona quiere determinar la frecuencia con que un cliente cancela cita y me puede determinar a mí que el cliente lo que está es dilatando un proceso o dilatando una entrevista o simplemente le perdió el interés al caso donde vamos y el abogado podrá tomar una determinación con respecto a esa información. Pero eso representa otra historia de usuario. Entonces, la idea es que lo más sencillo posible son las historias de usuario. Si es una sola definición, perfecto, porque se comprende mucho más sencillo. No podemos mezclar procesos diferentes dentro de una historia porque tienen información diferente. Esto hay que organizarlo. Aquí tienes otras historias de usuario diferentes. Entonces no sería la 2, sino sería la 3 y sería la 4. Y sabemos que reprogramar la cita no lo hace el abogado, sino que lo hace el cliente. Entonces esa tienes que incluirlo aquí en la historia de usuario del cliente. Tiene que ser la reprogramación de su cita. Aquí tengo administrador y personal de la empresa. Entonces aquí tengo otro rol nuevo, un rol administrador. No sé si ese rol lo tenemos dentro del, no recuerdo muy bien nuestro diagrama de casos de uso, pero la idea es que los roles que tienes definidos en tus historias de usuario también tengan correlación con las historias de casos de uso que se definieron. El señor administrador de la empresa, no sé si era la secretaria que creo que habíamos definido, desea actualizar la información de la empresa. ¿Cuál sería el resultado? El resultado sería información actualizada del personal y de la empresa. Entonces, son dos cosas diferentes. O actualizas al personal o actualizas a la empresa. Puede ser mantener información, no, mantener información, no. Pero es que mantener sería información actualizada. Porque mantener es el proceso de hacerlo. Entonces ya lo tienes. ¿Cuál es el resultado de que tú actualices la información? La información actualizada. Entonces tú pones aquí en el resultado un verbo y pareciera como que estuvieras definiendo el proceso. No, en el resultado no debe haber verbo porque ya es el proceso terminado. Entonces aquí sería información actualizada, información laboral. No, laboral es las personas que trabajan. Entonces aquí podríamos hacer dos cosas diferentes. Podrías... ¿Qué tenemos que ver aquí? Bueno, él quiere mantener la información actualizada de la empresa. Mira, aquí me hablas de la empresa solo y aquí me metes al personal. Entonces, hazlo como en el caso anterior. Recomendaciones, trabájalo con dos historias de usuario diferentes. Que ella misma pueda actualizar los datos del personal porque es muy diferente la información de las personas, ya sean clientes, abogados o los que trabajan allí, a la información de la empresa, porque la información de la empresa lo único que actualiza es un teléfono, lo único que puedes cambiar puede ser unos eventos y no tiene nada y eso es temporal, pero los datos de los clientes son permanentes. Entonces el manejo y el trato de esa información es diferente. Entonces aquí te recomendaría que si vas a trabajar con empresa y personal, trabajar con dos historias de usuario diferentes. ¿Cuál es mi criterio de aceptación? Lo que yo espero es actualizar la información. Aquí vamos otra vez mezclando. Actualizar la información del personal. ¿Cuál es el contexto? No, el contexto es cómo llegamos hasta allá. La persona tiene que haber ingresado a la plataforma, o a la aplicación o al software. Debe seleccionar la opción gestión, porque creo que nosotros habíamos mencionado una parte que era gestión de datos. Seleccionar la opción actualizar, modificar, como la ya hemos manejado. ¿Y cuál sería el evento? Bueno, el evento obviamente aquí sería el formulario que va a permitir el cambio de los campos a modificar. Obviamente, ¿cuál sería mi resultado esperado? Mi resultado esperado en este caso serían los datos de la persona actualizados. En este caso, si estamos hablando de los datos del personal. Si quiero hablar de los datos de la empresa, otra historia de usuario aquí, actualizar los datos de la empresa y listo. Aquí lo vas a hacer exactamente el mismo manejo. Debe llegar hasta un sitio. ¿Cómo va a ser esa actualización? Porque es muy diferente que tú almacenes, al menos que vayas a trabajar estos datos de la empresa como un campo, como un parámetro, y lo que estés modificándolo igual como los datos del usuario. Entonces igual debe ingresar al sistema, debe ingresar a la plataforma, seleccionar la opción información de la empresa, allí actualizar, eliminar, como desees, sean las opciones que se le vayan a brindar,
él debe seleccionar la actualización. ¿Cuál va a ser el evento? Se despliega el formulario con la información que va a ser modificada y se le da a guardar. ¿Cuál va a ser el resultado esperado? El resultado esperado va a ser información de la empresa modificada o actualizada. Hasta allí, terminando. Comprobar que los datos sean correctos. No hay forma de verificar que eso sea correcto si te refieres a la empresa. Ojo. Sin comprobar que la información presentada sea verídica, verificar que la información de los apartados, no. Aquí estás mezclando otro proceso. Ya no tiene nada que ver con lo que es una actualización. Acuérdate que una actualización es que yo modifique un campito, que yo actualice un nombre, que yo cambie un número telefónico. Eso es una actualización. Cuando tú me estás hablando de comprobar que los datos sean correctos, ya es otro proceso que estamos manejando y no lo puedes definir en esta característica que solamente habla de actualizar la información. Ahí no dice nada de comprobar, ahí no dice nada de verificar. Entonces, eso es otro proceso que debes manejar. Entonces, ya no tendrías solamente estas 3 historias de usuario, sino que tienes que complementarlas con aquellas otras que forman parte de estos otros procesos. Los datos están correctos, los datos presentan errores y necesitan revisión, pero no dice qué datos. O sea, esto está muy confuso, esta definición de este proceso, porque no se dice de quién, si es de la información o si es del usuario. Y si es del usuario, porque tú vas a actualizar datos del usuario, obviamente que él primero tiene que loguearse, y para loguearse ya hay un proceso que tiene que decir por ahí accesar al sistema o entrar a la plataforma. Y ese proceso definido tal vez sea por el rol, por todos los roles, porque el acceso a la plataforma va a ser por todos los roles. Debe verificar que los datos que el usuario incluya sean los correctos, o si no, le manda una recuperación de contraseña si los datos no son correctos. Y entonces, ya vemos que está aquí, no está correcto. Vamos a corregir porque esto no va aquí. Y estos dos que tienes mencionados aquí son 2 historias diferentes. Entonces, historia 1, datos del personal. Historia 2, datos de la empresa, porque son diferentes el manejo que se le va a dar. Y ya, creo que con esas observaciones que tienes allí ya hay material para que comiences a trabajar las partes de las historias de usuario. Cuando las historias de usuario estén terminadas, entonces las incluyes aquí, las que faltan, las que hay que dividir, porque acuérdate que tienes incluidos procesos dentro de un proceso y la idea es que cada uno de ellos esté lo más simple, sencillo, porque eso es lo que me permite a mí una historia de usuario identificar cómo funciona. Entonces hay que tratar de separarlos. A ver, me minimizo aquí y quiero, sí, entonces no sé si me expliqué con esta parte de las historias de usuario, Félix. Espero tu respuesta para ver si se entendió esa parte de las... Ok, entonces ya sabes que hay que dividir las que son complejas, porque la idea es tratar de dejarlo lo más sencillo posible. Y si necesitas incluir nuevas, hazlo, no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, el acceso puede ser una historia de usuario, que la persona quiera tener un login para verificar sus datos. Puedes tener una historia de usuario con respecto al logo. Fíjate que tú el logo lo muestras y ya está muy bien definido ese logo que tienes para tu sistema, para tu aplicación. Entonces la persona quiere ver el logo, ¿de qué forma? En la parte superior derecha, en la parte... Las historias de usuario se manejan más que todo para trabajar esas otras partes que no captura un caso de uso ni un diagrama de actividad. Entonces hay requisitos que tal vez no son funcionales, pero yo necesito que estén allí. Por ejemplo, ese criterio de mostrar las citas programadas. Yo las quiero ver las citas por día, yo quiero ver las citas por abogado. Ponte que tú tengas 2, 3 abogados y tú quieres ver cuántas citas tiene agendado cada abogado. Entonces, en ese proceso de ver las citas agendadas, tú puedes hacer una selección del abogado y entonces muestra las citas por abogado. Eso no lo vamos a reflejar en nuestro diagrama de casos de uso, pero sí lo podemos manifestar en una historia de usuario, que el usuario quiere unos criterios de listado y eso forma parte de una historia de usuario. Entonces, verifica esa parte que se hicieron esas observaciones allí para que entonces termines con esta y continuemos con el diagrama de actividades. Listo.